Hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes. Podría decir, me da gusto verlos, pero no, ¿verdad? Ojalá que le dé gusto a usted verme. Bendito sea Dios. Amén. Vamos a orar para que el Señor tome la dirección de esta enseñanza. Amén. Padre, venimos delante de ti, Señor, como parte de tu iglesia, en esta ciudad de Saltillo y en algún otro lugar que
tú hagas hecho misericordia y nos estén viendo, Padre. Señor, nos acercamos juntos a tu trono de gracia, deseando hallar, Padre bendito Dios, pronto auxilio, Señor. Socórrenos, Padre. Por favor, Dios, que tengas misericordia, Padre, de cada uno de aquellos de tus hijos que están pasando situaciones difíciles, Señor, que tu mano esté extendida hacia nosotros, Señor, que tengas piedad, Señor, de Alejandro y Juanita Barrón, Señor, con su hija Abigail, Padre bendito Dios de la gloria. Apiádate de ellos, Señor, y que tengas piedad de Violeta Salas de la Vega, de Bertalicia Castillo Gallegos, de Nicasio, Padre, el esposo de la hermana José Nicasio Herrera, el esposo de nuestra hermana Juana María Flores Coronel, Señor. Perdóname porque se me fue el nombre, Señor, pero tú sabes por quién te estamos pidiendo, Padre. Ayúdanos y que este tiempo sea un tiempo bendito con tu presencia, Espíritu Santo, allá donde están los que me están viendo y oyendo y aquí donde estoy yo con mi familia, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra que Dios me dio para platicar hoy con ustedes, le puse como tema, yo también te guardaré. Y eso está en Apocalipsis capítulo 3, por favor, si quieren acompañarme. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y dice de la siguiente manera, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la reciprocidad que hay, yo también te guardaré. Yo también te guardaré. ¿De qué? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Sobre el mundo, lo que está pasando en este momento de esta pandemia no es lo que va a acontecer cuando nosotros por fe el Señor nos lleve a su morada celestial, ¿sí? Y entonces vendrá la ira de Dios sobre esta tierra. Lo que está pasando ahorita son llamadas de atención. Sí conoce usted las llamadas de atención, ¿verdad? Y son llamadas de atención también para usted y para mí. Para usted y para mí. Estamos viendo algo algo que es muy poco relacionado con el derramamiento de la ira de Dios. Eso es algo, amada iglesia, que nunca se predica, porque dices que nos van a meter miedo. No estoy tratando de meter miedo, Dios me libre. Todo esto es palabra de Dios. Dios no nos mete miedo, ¿sí? Dios nos llama la atención y nos da la oportunidad. Nos da la oportunidad de ser salvados, ¿sí? Quiero leerle algo en un momento, ¿sí? La situación del coronavirus en el mundo. Dice que son 12.710.250 infectados en todo el mundo. Solamente ayer fueron 219.021 personas infectadas. Fallecidos 565.351 en todo el mundo. Recuperados en todo el mundo 7.010.321. Así es como está quién sabe qué otra información hay, pero yo les doy lo que me mandan a mí todos los días, ¿sí? ¿Verdad? Y en nuestro país hay infectados 295.268, ¿sí? Ayer hubo 6.094 infectados. Ayer, hasta la contabilidad de ayer, fueron 34.730 fallecidos, ¿sí? Y 61% de los casos en nuestro país han sido recuperados. Así están las cosas, ¿sí? ¿Verdad? Y es importante estarlo viendo. Yo se los digo con una finalidad, amados hermanos, de que nos sigamos guardando. Teníamos programado, no sé si se recuerde, que este día íbamos a volver al local. Pero gracias a Dios que estamos pendientes, hemos preguntado para ver y para tratar de cuidar a las ovejas, ¿sí? De que no nos vayamos a contaminar.
Ya tenemos todos los protocolos listos, ya está todo, gracias a Dios. Dios nos dio las finanzas para cambiar muchas cosas ahí, etcétera. Y queríamos empezar hoy, pero nos hemos abstenido oyendo la experiencia de la hermana Belinda, que usted conoce, nuestra hermana Belinda, ¿verdad? Y lo que estamos viendo en esta ciudad tanto, la desobediencia de la gente. Que Dios tenga misericordia. A veces se mueren por desobedientes, se infectan por desobedientes. Que no nos acontezca esto a nosotros. Bien, volvamos a Apocalipsis 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar sobre los que moran en la tierra. De los siete mensajes en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis, del Señor Jesucristo resucitado, mensajes a su iglesia, esta iglesia de Filadelfia no recibe ninguna amonestación, las demás sí. ¿Sí? El nombre Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. ¿Cómo era esa iglesia? Había una unidad espiritual muy fuerte. Esa iglesia que ha sostenido el Evangelio desde que se inició en Hechos capítulo 2, ha sido una iglesia, un remanente fiel, que han manifestado un amor entre ellos. Vamos a ver por qué es importante este punto, ¿sí? ¿Qué dice Juan 17, versículo 21? Filadelfia entonces significa amor entre hermanos. Es lo que significa el nombre de Filadelfia, de Filadelfo, el que ama a su hermano. ¿Cuántos Filadelfos habremos en la iglesia de Pacto de Gracia? No me gusta el nombre, pero tiene un gran significado, ¿verdad? A mí me gustaría llamarme Filadelfo Inurreta, pero cumpliendo con el nombre, lo que significa el nombre. Juan 17, 21, por favor, amados hermanos. Bendito es Dios. Juan capítulo 17, versículo 21. Esta es una oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Él es el verdadero sumo pontífice. Pontífice significa el que fabrica puentes. El que fabricó el puente entre Dios y nosotros fue Jesucristo. Por eso Él es el sumo pontífice verdadero, no otro, ¿sí? Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno. Fíjense, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es una oración que hizo el Señor al Padre. Le pidió que todos sean uno, toda su iglesia seamos uno, y debemos de ser un solo cuerpo, alejados de toda denominación, de todas aquellas cosas que han partido o pretendido partir a la iglesia. Que todos sean uno, como un cuerpo. En la analogía del cuerpo, si a usted le duele el dedo meñique de la mano izquierda, todo el cuerpo se duele. Es lo que necesita ver la gente en la iglesia. El amor de Dios a través de nosotros, en nosotros. Lo vamos a ver, porque es lo que significa: por cuanto has guardado mi palabra. No es nada más, es una palabra simple y retórica. ¿Qué cosa significa guardar la palabra? Para que Él, en reciprocidad, nos guarde de la tribulación que ha de sobrevenir sobre los que moran en la tierra. Entonces oímos la oración de nuestro Señor Jesucristo: que sean uno como tú, Padre, en mí. Qué importante. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, o sea, su iglesia, también ellos sean uno en nosotros, o sea, en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva creación.
Somos una nueva creación. Bendito es Dios. Amén. ¿Para qué finalidad pide el Señor Jesucristo que seamos uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la importancia que a veces no le damos. Es importancia al amor de Dios entre nosotros que nos hace que seamos uno. La conducta de Cristo a través de nosotros, la conducta moral, para que el mundo crea. Podemos tener excelentes evangelistas, excelentes maestros, podemos tener una excelente enseñanza, pero si esa enseñanza no la guardamos, o sea, no la ponemos por obra en nuestra vida, solamente somos cristianos mentales, no experimentales. Y hay muchos, desafortunadamente, rogándole a Dios que ni ustedes ni yo seamos cristianos mentales como las vírgenes fatuas de Mateo 25, sino experimentar la vida nueva que hay en nosotros, que crezca, que se ensanche en nuestro interior como templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la oración? Para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la mejor forma de evangelizar. La gente tiene que ver a Dios a través de nosotros, en su actitud, en su conducta. Esta oración no habla de una unidad externa. Cuando nos reunimos en la Santa Convocación parece que tenemos una unidad externa, estamos ahí juntos y cantamos, estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Pero si no hay unidad, el Señor no escucha. Entonces no es una unidad externa. Es una unidad es una oración que se trata de solicitar al Padre una unidad en semejanza moral común. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, de hablar, de vestir. Somos los representantes de Dios, representantes de Dios. Representantes de Dios, cómo se vive en el cielo. Aquí estamos aprendiendo a vivir cómo se vive en el cielo, en obediencia a Dios. Y se nos dio el poder del Espíritu Santo para llevarlo a cabo, para que esa vida viva su vida y no yo. Cuando le decimos, Señor, usa mi vida, tu vida no sirve ni la mía, es la vida de Él. La vida de Él en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Iglesia amada, a donde tú vives, a donde tú moras, con quien te reúnes, tu familia, tus vecinos, tu trabajo, tu escuela, tú eres una esperanza de Dios. ¿Sí lo sabes? Llevas esperanza a los que están perdidos, aquellos que no saben en ocasiones ni qué hacer, y llegas tú que eres la luz, y tú eres la luz en las tinieblas resplandece. Así debe de ser cada cristiano según la palabra. Dios mismo, Cristo mismo dijo, vosotros sois la luz del mundo. A donde tú vas llevas esperanza. Mas sin embargo a veces llevamos división, ¿verdad? Y contradicciones, etcétera. Dios nos ayude a no ser así más. Amén. Entonces, esta oración del Señor Jesús es tremenda. Oraba por que tuviésemos una semejanza moral común, ¿sí? De tal manera que nosotros exhibiésemos el carácter de Dios y de Cristo. Eso es lo que tiene que verse en nuestra vida, por cuanto guardaste mi palabra, por cuanto la viviste, la pusiste por obra, yo también te guardaré. Es algo recíproco, ¿sí? Esto es lo que haría que el mundo creyese que Dios había enviado al Señor Jesucristo, una unidad común en la conducta similar a como es Dios. Aquí lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Esa unidad es la que hace que el mundo diga, veo a Cristo en la conducta de esos cristianos. Veo a Cristo, que conozcan a Cristo
a través de nosotros, como el Padre era visto en Cristo, ¿sí? El Padre, así como el Padre era visto en Cristo, no lo busque, Juan 14:9, el Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué interesante y qué tremendo es esto, ¿sí? Qué interesante y qué tremendo es esto. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros tenemos esa situación en la oración que Jesús hizo, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿A quién ven en nuestra vida? ¿A Jorge Inurreta o a la vida de Cristo funcionando, como lo vamos a ver más adelante? ¿Sí? Bendito sea Dios. ¿No dice el Señor en el Salmo 133, mirad? O sea, la gente nos tiene que ver, mirad, ¿sí? Cuán grande y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, la armonía es una persona, es Cristo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En el momento en que nuestra congregación vayamos con ese deseo profundo y estemos viviendo a partir de hoy la necesidad de ser como Cristo, y cuando nos reunamos, entonces la gente va a mirar ahí. Mirad cómo son ellos, cuánto amor hay entre ellos, el amor del cielo. ¿Sí? A veces vivimos juzgándonos unos a otros. Una cosa es juzgar y otra cosa es analizar también, porque luego nos vamos de un extremo a otro extremo. El Señor nos da un juicio de análisis, no de condenación, se los he dicho. No a todo le vamos a decir amén, aleluya. Cuando usted conoce la palabra y al Dios de la palabra, no va a decir nada más amén por decir amén. Sí, amados hermanos, entonces, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Que seamos llamados los hijos de Dios. Esa es otra parte de 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Mirad cuál amor, hermano, hermana, mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuándo podemos decir eso? Cuando vienen esos recuerdos o esas fiestas, entre comillas, de la Semana Santa. El Viernes Santo podemos decir, mirad, mirad, mira cuán amor nos ha dado el Padre. Nos dio a su Hijo para que seamos llamados los hijos de Dios. Alabado sea su santo nombre. Amén. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así dijo Jesús. Mire, vayamos por favor a 1 Corintios 11. Esto ya lo hemos visto. 1 Corintios 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Que sean uno como tú y yo para que el mundo crea. ¿No le creyeron a Pablo? ¿Cuántos? Y todavía el Señor, todo lo que escribió el Señor a través de Pablo ha sido edificante. Es la palabra de Dios. Este hombre que no tenía apariencia de ser una persona bien parecida, no, era un bajito de estatura, pero qué poder Dios le dio. Después de encarcelar a los cristianos, él fue encarcelado por ser cristiano. ¿Sí? Dice, sed imitadores de mí. ¡Qué autoridad! Como yo soy de Cristo. ¿Cuántas cosas pasó Pablo, verdad? ¿Cuántas cosas hemos pasado tú y yo? Efesios 5, por favor. Aquí está Pablo. Y sigue insistiendo Pablo. Ahora nos dice a nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? En el mundo andan tratando de imitar a los artistas, a los deportistas, a los cantantes, aún hasta predicadores andan tratando de imitar. Eso no funciona. Eso no funciona, ¿sí? Las modas, dice el Señor, no os conforméis al mundo. Romanos 12, versículo 2. Sino renovaos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta.
La buena voluntad de Dios es agradable en grande manera. Necesitamos entrar ahí si es que no hemos entrado. O a lo mejor estamos adentro, pero no hemos seguido el paso siguiente de obedecer la palabra del Señor. ¿Sí? Amén. Sed, dice Pablo, imitadores de Dios como hijos amados. Dios te ama, desde antes que vinieses al mundo. Desde antes que vinieses al mundo. Amén. Bendito Dios. Filipenses, vamos a estudiar este versículo, pero quiero llevarnos a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, versículo 17. Filipenses 3, 17 dice otra vez Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Este versículo lo quise leer porque me toca a mí. Me toca a mí y a mi esposa y a mis hijos y a mi nuera y a mis nietas y a todos aquellos maestros de los niños que están con nosotros y aquellos que están de ujieres y aquellos que están en la alabanza, todos aquellos que le estamos sirviendo al Señor. Nos corresponde, pensando por mí, este versículo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que yo les he dado a ustedes? Qué tremendo, qué tremenda responsabilidad. ¿Cuál es el ejemplo que mi esposa le ha dado a las esposas en la iglesia? ¿Cuál es el ejemplo de mis hijos les han dado a los hijos de ustedes? ¿Cuál es el ejemplo de aquellos que pasan a predicar los domingos? De aquellos que están con los niños, que están viendo los niños. ¿Qué están viendo los niños? A veces queremos darles con el azote. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El Espíritu Santo nos da la paciencia para con esos niños. Que hay que exhortarlos, sí, pero con cariño, con respeto. Respetar a los niños, hay que respetar a los niños, para que ellos vean que tienen que respetar también a las personas. ¿Sí? Amén. Ese es el trabajo. ¿Sí? Qué tremenda palabra, ¿verdad? Volvemos a Efesios 5:1, por favor. Dice: sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Bendito sea Dios. Vayamos ahí atrás al versículo 32 del capítulo 4. Ahí está lo que sigue. Acuérdense que la Biblia se capitulizó hace 500 años o poco más, pero no había capítulos ni versículos. Por eso el versículo anterior, o sea, se leía seguido todo. En el versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser imitadores de Dios? Benigno. ¿Sí? Benignos. Así actúa Dios. ¿Sí? Como hijos de Dios, ya nuestros pecados de ira, esos pecados que están ahí en el versículo 31 de Efesios 4, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esos pecados de ira, esa amargura, esos resentimientos, esa dureza de corazón, esa ira, esos arranques de ira, gritería, gritos de cólera, maledicencia, lenguaje obsceno, ¿sí? Calumnia, malicia, deseos que le vaya mal a otros, ya no existe en nosotros, porque esa es la naturaleza caída. Ahora, como nueva creación, se nos dice que tenemos que ser como actúa Dios, como hace Dios. Sí, versículo 32, estas son, amados hermanos, estas son virtudes sobrenaturales. Nadie las puede llevar a cabo si no está el Espíritu Santo en su interior, si no han nacido de nuevo, si no he nacido de nuevo. Esto lo puedo fingir, puedo tener apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella, no hay eficacia. La apariencia no funciona, engaña, ¿sí? Engaña nada más. Pero estas son
son virtudes de Dios, son sobrenaturales. Sobrenaturales, es actuar como Dios. No busques segunda de Pedro 1, versículo 4, donde dice que la naturaleza divina ha venido a ser depositada en nosotros. Eso es lo que te hace huir del pecado. ¿Sí? Eso es lo que te hace llorar cuando haces algo que no debes de hacer, porque lo que le haces al prójimo se lo haces a Dios. Por eso dice, bendice al que te maldice y ora por el que te ultraja. Tenemos que ser una bendición del cielo aquí abajo. Y Él nos dio la capacitación, nos dio de su presencia, nos dio su naturaleza, nos dio el Espíritu Santo. ¿Sí? Bendito es Dios. Amén. Entonces estas son virtudes sobrenaturales. Como Dios actúa, es como Dios actúa. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que significa, por cuanto has guardado mi palabra. No es nada más una palabra así que termina con pocas letras. No, abunda. Por cuanto has obedecido mi palabra, por cuanto has puesto por obra mi palabra. ¿Sí? Por cuanto me has imitado en tu conducta. Santo como yo soy santo. Entonces, Él se compromete a que no pasemos la tribulación. ¿Sí? Actuar como Dios actúa, benignidad, desear el bien de otros, misericordiosos, estar dispuestos a llevar las cargas de otros, perdonar, dar el perdón. No es por el perdón, no es que nadie lo merece, ni tú ni yo merecíamos el perdón de Dios, pero Él decidió perdonarnos. Cuando a ti te ofende alguien, tú tienes que decidir perdonar. Perdono, pero no olvido. Esa es la actitud del mundo. Sí, porque perdono, pero no olvido, estás esperando que esa persona que te ofendió caiga y que digas, se lo merece. Como si tú y yo no mereciéramos irnos al infierno. Qué tremendo es esto, amados hermanos. De veras, de veras. Tener buena disposición para perdonar las ofensas. Hermano, tenemos un ejemplo en Esteban, ¿verdad? Cuando lo estaban apedreando, ¿qué cosa dijo? Tenía buena disposición para decir, Dios Padre, no les imputes este pecado. Qué tremendo. A nosotros nos rascan con la uña en la cara y empezamos a vociferar y a querer hasta matar a la gente. Pero luego estamos ahí, solo Dios hace al hombre feliz. Engañados. Engañados. Quiero decirles algo. Dios está limpiando a su iglesia. Dios está quitando mucha enseñanza leudada, con un 80% de verdad y un 20% de mentira, de filosofía y de otras tantas cosas. La palabra de Dios no necesita adornos de nadie ni de nada. La palabra de Dios no regresa vacía, o trae vida o trae muerte. Amén. ¿Sí? Amén. Sí, sí. Cuando perdonas no tienes que abrigar deseos de venganza, porque si tienes deseos de venganza es Satanás actuando en tu vida, ¿sí? En tu vida. Entonces, esto es parte de lo que significa por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Vamos a leerlo otra vez, por favor, Apocalipsis 3, versículo 10. Yo preguntaba, ¿qué es guardar la palabra de mi paciencia? Sí, yo predico, yo la leo, pero la pongo por obra, la estoy viviendo, ¿sí? O soy de esos oidores, me oigo a mí mismo, pero no la pongo por obra. Puede suceder. Hay mucha gente que predica lo que no vive, pero vive del evangelio de una manera que no debe de ser. Mercenarios del evangelio. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ahí está la reciprocidad de Jesucristo resucitado. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto que estamos pasando desde hace 4 meses y días no es la tribulación.
es algo que Dios está llamándole la atención primeramente a su iglesia. Mira lo que hago, lo que permito, se cumple mi palabra, porque mi palabra se tiene que cumplir. Yo dije en Mateo 24 que vendrían plagas. Esta es una de las cosas que te dejé como señales de mi pronto regreso. No se te olvide, iglesia, porque a lo mejor se te olvidó y andabas para acá y para allá y que haciendo esto para mí. Yo no te pido que hagas esto para mí, sino que hagas lo que yo quiero que hagas. O sea, que yo te dirija. No es lo que hagas para mí, sino lo que hagas conmigo. Esa es la diferencia de hacer algo para Cristo que hacer algo con Cristo. ¿Sí? Es la diferencia enorme. Es lo que le pasó a la iglesia en Apocalipsis 2, ¿sí? Que andaba al lado del Señor, pero al final le dice, ya todo lo que has hecho, lo has hecho por inercia, ya lo has hecho por costumbre, ya llegan los viernes, agarras tu guitarra, agarras las baquetas, te pones en la puerta a recibir, etcétera, ya es una costumbre. ¿Por qué? Ya lo haces sin amor. Por eso te digo, iglesia, sí, que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Haces las cosas aparentemente en corrección. Has visto que no existen los apóstoles, que son fraudes, eso. Pero sí, trabajas mucho, pero ya no lo haces como antes. Ya no lo haces con amor. Así será para mí. ¿Será que yo me pongo a estudiar porque amo a Cristo y amo a la iglesia? Porque yo no puedo amar a alguien si no amo a Dios primero. Es una mentira que yo pueda amar a mi prójimo si no estoy amando a Dios por encima de todas las cosas, incluido mi yo. ¿Sí? Lo demás es pura apariencia. Es pura apariencia. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, esto es lo que significa por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿sí? Yo también te voy a guardar la reciprocidad de que tú haces algo y Dios cumple lo que dice. Porque ahora decimos, el Señor tiene una promesa para ti, amén, aleluya, gloria a Dios. Y nunca llega la promesa. Porque tú no has guardado la palabra de mi paciencia. Pero esos falsos te hacen creer y sentir que Dios tiene obligación de darte algo. Dios no te da nada si eres una persona desobediente. ¿Sí? El Señor nos dio la salvación por gracia. No tuvimos que hacer nada para que el Señor nos salvara. Pero cuando estamos en su reino hay estatutos, preceptos y mandamientos que tenemos que cumplir. Entonces, no es que le digas, tú eres mi rey, eres mi rey, yo soy tu rey, entonces, ¿por qué no obedeces lo que está escrito dentro de mi reinado? Amén. Entonces, esta iglesia había mantenido la verdad de Dios, viviéndola delante de los hombres. Por tal motivo el Señor los iba a guardar de la hora de la prueba que está por sobrevenir sobre todos los que moran sobre la tierra. Aquí vemos una promesa de Dios, de Cristo, de estar exentos de la tribulación que se describe en los capítulos del 6 al 19 de Apocalipsis. Sería bueno que lo estudiaras. ¿De qué cosa nos exentó Dios con su sacrificio en la cruz del Calvario? Y porque hemos guardado la palabra de su paciencia, hemos sido buenos discípulos. Yo creo, me gustaba la otra vez que me decía mi hijo Jorge, de una de mis nietas, no quiero que presumir, pero una de ellas, sí, me dijo, exentó esta materia, exentó esto, amados hermanos. El Señor a los que guardan su palabra, a esos discípulos que obedecen lo que se les enseña de parte de Dios, para ellos hay esta exención de tribulación. Por cuanto has guardado mi palabra, de mi paciencia yo te voy a guardar de la tribulación. Exentos de la prueba, serán guardados fuera de la tribulación.
¿sí? De este periodo. No, hay algunos que dicen que en medio de la tribulación el Señor los va a guardar estando aquí en la tierra. No es así. Y no quiero entrar en discusión con nadie, si es que me está escuchando alguien que cree que es así. No, no, la iglesia ha sufrido mucho desde un principio. La iglesia es una iglesia sufriente, sufre, se conduele, ¿sí? Se enoja cuando ve tanta maldad, pero levanta, no se enoja con la gente, se enoja por la maldad, pero el Señor nos dice que oremos por todos los hombres, porque no quiere Él que nadie se pierda, darles oportunidad. Él no quiere la muerte del impío. Bendito es Dios, ¿sí? Bendito Dios. La iglesia no va a estar aquí, no va a ser guardada aquí a través de la tribulación. El Señor, cuando termina el capítulo 3, empieza el capítulo 4 y vemos a la iglesia de los redimidos ya arriba, ¿sí? Pero los que se queden aquí van a experimentar lo que va a pasar en los capítulos del 6 al 19 del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Amén. Entonces, los que moran sobre la tierra es un término que hace referencia a aquellos que han hecho de esta tierra su hogar. De esta tierra su hogar. En lugar de invertir en el reino de Dios, invierten en ellos mismos, ensanchan sus tiendas, etcétera, y con un pretexto. Tenemos que estar enfocados en la salvación de las personas. Enfocados en la salvación de las personas. Hay mucha necesidad del verdadero evangelio, que vean al Señor Jesucristo a través de nosotros, pacificadores, que son los que van a ver a Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Mire qué dice el Salmo 17:14 de estas personas que han hecho de la tierra su hogar. Es a los que vienen, los que no tienen a Cristo, no les interesa ir al cielo. ¿Quieres que Cristo venga? Espérame que me case, ¿no? ¿Verdad? Ni sabes lo que dices. Que el casamiento es una honra, ¿eh? No vayan a tergiversar lo que estoy diciendo. Salmo 17:14. Salmo 17:14 dice: de los hombres con tu mano, Jehová, fíjense esta parte, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Cuya porción la tienen en esta vida. Ahí está Lucas capítulo 17 o 18 creo, ¿sí? Donde está el Lázaro y rico. Padre Abraham, decía el rico, Padre Abraham, envía a Lázaro. Y le dijo: hijo, tú ya la viviste en la tierra, ya la gozaste en la tierra, ¿sí? Ya, esto es parte de ese rico. Dice: de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Hay muchos cuya porción la tienen en esta vida. Lo dice, ¿se acuerda usted de aquel adorador llamado Asaf? Él escribió, Dios le dio 10 salmos. Era un verdadero adorador. Él mismo dice ahí en el Salmo 73, no lo busque, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Luego dice lo que le estaba pasando en su interior: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si tú te descuidas, vas a tener envidia de aquellos que tienen cosas mejores que tú aquí en la tierra, porque no te has dado cuenta que tú tienes lo mejor en tu interior. Es el dueño de todo el oro, de toda la plata, es el dueño del universo, el dueño de la vida, es lo que tenemos nosotros. Por eso Pablo dice: en Cristo estamos completos. Y es lo que estaba pasando a Asaf, y era un adorador, un excelente adorador, pero luego dice este hombre, versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. No seamos como Asaf, no seamos torpes. Tenemos lo mejor del universo. Tenemos a Dios a nuestro favor. Él es nuestro Padre. Sí,
Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Bendito Dios. Hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Nosotros tenemos que entrar en el santuario todos los días. Se nos ha abierto el camino para llegar en plena certidumbre de fe hasta el lugar donde está el Señor, hablar con Él y interceder por aquellos que están caminando mal. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. No. Tenemos que ejercitar la bondad de Dios a través de nosotros. No somos jueces de nadie, en lo absoluto. Bendito sea Dios. Hombres y mujeres cuyo pensamiento están en las cosas materiales de esta vida, protagonistas de esta vida. Y desafortunadamente muchos jóvenes de nosotros están así viéndolos, queriendo parecerse a este o a la otra, y se peinan y se cortan el cabello y se pintan por acá y parecen el Apache Jerónimo, ¿no? También, etcétera. No, hermanos, si tú eres hija o hijo de Dios, tú tienes una vestimenta especial, una vestimenta de justicia. Es tu ropa de justicia, así como el Señor allá en Génesis capítulo 3 vistió de justicia a aquellos padres de nosotros biológicamente, Adán y a Eva, los vistió de justicia después de haberse revelado. Se vieron desnudos y el Señor mató un cordero, y el Señor mató porque Él fue el que mató a Cristo. Así dice la palabra, lo entregó. Nosotros lo matamos por nuestros pecados. Los romanos lo mataron físicamente, fueron los instrumentos para darle muerte físicamente, pero Él no murió. Él resucitó. Somos algo especial, si es que somos aquellos que guardamos la palabra de su paciencia. De su paciencia. Bendito sea Dios. Amén. Tenemos 4 meses aproximadamente con este llamado coronavirus 19. Sí. Y están enfermando miles de personas. Y están muriendo cada día miles de personas, ¿sí? Pero esto no se compara con la tribulación que ha de venir. Y está escrito en los capítulos, repito, del 6 al 19 de Apocalipsis, volviendo porque has guardado, has obedecido, has vivido la palabra de mi paciencia. Aquí el Señor hace un reconocimiento a esa iglesia. El Señor sabe cómo estamos viviendo. Yo te puedo alabar a ti, tú puedes alabar a otra persona, pero que el Señor te diga, ¿sabes qué, fulano, fulana? Tú has guardado la palabra de mi paciencia, has obedecido las cosas que yo has vivido como yo te dije a través de Efesios capítulo 5:1, sed imitadores de Dios como hijos muy amados, has hecho lo que yo te dije, eres perdonador, eres reconciliador, entonces yo también te voy a guardar de la tribulación que ha de venir sobre los que moran sobre la tierra, los que les gusta estar aquí en la tierra, a los que no les interesa que venga Cristo, ni por la iglesia, ni que venga a gobernar, de todos modos va a suceder así. Es inevitable. El Señor hace un reconocimiento a la iglesia por haber sido fieles a su palabra, en medio de las pruebas y dificultades. El sustantivo, porque has guardado la palabra de mi paciencia, el sustantivo paciencia significa resistencia. Amén. Y esa resistencia solamente nos las da el poder de Dios. Lo dice Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque vuestra lucha no es contra el hombre, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, en los lugares celestiales y malicias espirituales en los aires celestes. Esa es la lucha, ¿sí? ¿Verdad? Has resistido. Después busca 1 de Pedro 5 del 8 y 9, donde dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es lo que hacía esta iglesia. Paciencia significa resistencia, ¿sí? Esa iglesia había resistido con la fe, en la fe resistió todo, al igual que nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo.
¿sí? Esto describe a una iglesia que no claudica, aun cuando está en medio del fuego de la prueba. No claudica. Estamos en medio de la prueba. Cuando muere una persona que amamos mucho, sabemos que Dios nos dice, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor. A aquellos que han entendido que no somos nuestros, que le pertenecemos a Él. Y lo que Él hace, lo hace bien, no lo hace para lastimarnos. Él sabe lo que Él sabe lo que realmente nos va a ayudar para siempre y eternamente. Sabemos que vamos a morir y tenemos que hacer propio los versículos de Romanos 14. Si vivo, para ti vivo, Señor. Si muero, para ti muero. Aún, Señor, en mi muerte quiero glorificarte. En mi muerte quiero glorificarte. Aleluya. La muerte para nosotros es ganancia. Porque de la muerte pasamos a esa vida que todos anhelan. Aquí todos quieren irse a divertir a Disneylandia o se van a los tugurios ahí donde se toma, donde se emborrachan. Esa es la alegría del mundo. ¿Sí? Que alegría produce muerte, ¿verdad? Nosotros sabemos que la muerte en Cristo nos lleva a nuestra casa. Es necesario que yo parta para ir y prepararles su morada. Aleluya, ahí está en Juan 14. ¿Sí? Ya se las preparé en la cruz del Calvario, ya se las preparé aquí arriba, ahora voy a volver por ustedes. Y no tarda en venir el Señor por su amada iglesia. ¿Sí, amados? Sí, no tarda. Entonces, estos han resistido, han venido los ataques del diablo, pero esa iglesia ha resistido en la fe, al igual que nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo. Esto describe una iglesia que no claudica, Cuando está en medio del fuego de la prueba, no claudica. Se guarda porque dice el Señor, ¿verdad? Que el avisado ve el peligro y se esconde. Recordaba yo estudiando esto, cuando el Señor Jesucristo dice que como se esconde. ¿Cuándo se escondió? Cuando quisieron hacerlo rey después de haberles dado de comer a 5,000 y a 4,000 personas. Querían hacerlo rey, pero por la comida, ya lo sabía, pero además Él se esconde porque no era tiempo de ser rey. Hasta que Él murió y resucitó, entonces empezó a reinar en su iglesia y después reinará por 1000 años aquí en la tierra y después reinaremos con Él eternamente y para siempre. ¿Qué más quieres, iglesia? Para que seamos guardadores de la palabra del Señor, que ejercitemos la vida que hay en nosotros, que es la vida divina. Si no, no nos dijera Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sería una incongruencia brutal y para millones de gentes ese versículo es una incongruencia brutal. Que ¿a poco tú eres Dios? No, no soy Dios, pero puedo imitar a Dios en su benignidad, en su perdón, etc. No tengo por qué vengarme de nadie. Fui perdonado de muchísimas cosas. ¿Por qué no voy a perdonar yo a la gente que me ofende? Bendito Dios. La promesa del Señor, ¿cuál es? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sí? Entonces, repito, sugiere reciprocidad. Tú guardaste mi palabra de mi paciencia, yo te prometo que te voy a guardar de la tribulación que ha de venir sobre la tierra. ¿Sí? Amén. Amén. Muchos enseñadores dicen que vamos a pasar por la mitad de la tribulación. Y otros hay que respetar lo que ellos creen. Pero el Señor no nos va a guardar en medio de la prueba, ¿sí? Nosotros somos sacados de esa prueba. Somos librados, somos mantenidos fuera de la hora de la prueba. La iglesia no ha estado, desde que se fundó, no ha estado exenta de la tribulación. Siempre ha estado atribulada la iglesia por el diablo a través de sus vasijas que él tiene. Nos rechazan, se burlan de nosotros, nos hacen tranzas como si fuéramos tontos, pero no. Por eso cuando dice Hebreos capítulo 10, ¿no? ¿Verdad? Que con gozo sufristeis el despojo de vuestros bienes. ¿Me voy a gozar porque me quitan las cosas? Dios lo permite. Yo sé que estoy en tus manos, Señor.
Y yo sé que Satanás no te va a ganar. Él ordena que me quiten por andar bien mis bienes, pero yo sé que tú me vas a dar más y tengo el mejor bien que muchos quisieran. Te tengo a ti. Por eso dice el Señor en Romanos capítulo 12 que tenemos que vencer el mal con el bien. ¿Cuál es el bien? El Cristo de la gloria que está en nosotros. Para todo ganamos, somos más que vencedores. Si somos obedientes, si guardamos la palabra de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia entonces no ha estado exenta de tribulaciones, siempre ha sido perseguida. Juan 15 nos lo señala, miren, Juan 15 versículos, no estoy hablando de algo que usted no conozca, que no haya leído, pero tenemos que aprender que pasamos por estas situaciones porque así lo dijo el Señor. No las queremos ver como promesas, pero son promesas. De alguna manera es una característica de los hijos de Dios. Juan 15, del 18 al 21, dice, si el mundo os aborrece, si el mundo no te aborrece, no eres cristiano. No es que no. ¿Por qué? Porque tu forma de caminar los insulta, los hace sentirse mal. ¿Sí? Por eso nos aborrece. ¿Sí? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Escuche. ¿Sí? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aleluya. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque somos hijos de Dios. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, ¿cómo van a conocer al que envió a Jesucristo? A través del amor entre nosotros, a través de la unidad entre nosotros, a través de la conducta de nosotros, una conducta como Dios, ser perdonadores, benignos, etc. Entonces la gente va a conocer al Dios de la gloria y a Cristo a través de nuestra forma de vivir. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la tribulación es producto de la maldad de los hombres, que hizo que Dios derrame su ira. ¿Sí ha escuchado usted que esa expresión tan evangélica, sí, que Dios ama al pecador y aborrece al pecado? El pecado no se va a ir al infierno, es el pecador el que se va a ir. Y muchos dicen, amén, gloria a Dios, etc. Son falsas promesas de gente ignorante, ¿sí? Porque no conoce lo que dice la palabra del Señor. Algún día nosotros fuimos ignorantes también, y al ver que Dios pone personas para que nos corrijan de esas enseñanzas que se parecen pero que no son, debemos darle gracias a Dios que nos pone personas para ubicarnos en el buen camino, el camino de la vida eterna. ¿Sí? Ahí está, mire, Salmo 5. Salmo 5, la ira de Dios, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Sí? Ok, Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. Sonríe, Cristo te ama. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Sí? ¿Ha escuchado usted eso? Por favor, por favor. Salmo 7, versículo 11, que dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuándo? Todos los días, porque Dios es justo. Amén. Salmo 34, 16. Por favor, crean lo que Dios dice. No vaya usted a pensar como dice, es que es tiempo de la ley, no de la gracia. Por favor, por favor. Perdón, es tiempo de la gracia, no de la ley. Hermanos, la ley nunca se ha quitado. Jesucristo dijo, yo no vine a hacer un lado la ley, vine a cumplirla. Y la ley se cumple en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ahí se cumple el decálogo en nuestra vida. ¿Sí? Los 4 primeros mandamientos es de nuestra relación con Dios y los otros 6 es nuestra relación con nuestro prójimo. El número 6, ¿qué cosa es? Es el número del hombre. ¿Sí, amados hermanos? Salmo 34, versículo 16,
la ira de Jehová contra los que hacen mal. ¿Usted cree que el Señor está muy contento con todas estas personas que andan matando a gente por todos lados? Con esas personas que están practicando el aborto, está la ira de Dios sobre ellos, pero mientras tienen vida todavía hay perdón de parte de Dios. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Hasta dónde alcanza la gracia de Dios cuando estamos en vida? Sí. Amén. Bendito Dios. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Eso está en el Antiguo Testamento. Veamos por favor qué dice Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 36. Cuando tú les dices la verdad a la gente, pues unos te lo van a agradecer, que van a ser los pocos. Los muchos se van a ir de tu lado porque hablas pura condenación. Dice, es que usted habla pura condenación. No, si no tienes a Cristo ya estás condenada, ya estás condenado. Esta es la condenación, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que va a venir para los que moran en la tierra, para con aquellos que les gusta estar aquí en la tierra, que les gusta andar para arriba y para abajo y gastan su dinero en ellos mismos. No hay absolutamente nada para apoyar la obra de Dios, para que la palabra corra. Invertir en el mundo se gasta, en el reino de Dios se invierte. Esa es la diferencia. ¿Sí? Amén. Nosotros éramos hijos de la ira de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios. Luego lo busca, yo se lo voy a leer, Efesios 2, versículos del 1 al 3. El mismo Pablo se considera que él estaba debajo de la ira de Dios. Era un rabino, era un maestro de la palabra del Antiguo Testamento, pero él mismo dice que él estaba debajo de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente con que conozcas la Biblia, sino que conozcamos al Dios de la Biblia. ¿Sí? Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ningún muerto puede escoger a Cristo. Esa es otra enseñanza que dice que Dios vio algo en nosotros. Isaías capítulo 1 dice que era una llaga podrida nuestra vida. ¿Sí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia, nosotros éramos esos hijos, pero ahora somos hijos obedientes. ¿Sí? Efesios 2, 5, 1, ¿sí? Lo acabamos de leer, imitadores de Dios como hijos obedientes. ¿Sí? Versículo 3, entre los cuales, dice Pablo, se incluye también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuche, y éramos por naturaleza, desde que nacemos debajo de la ira de Dios. Nada más que en su misericordia, los primeros días, meses y los pocos años de los niños están salvos de la ira de Dios. Por eso a los 4 años hay que empezarles a instruirlos en el camino de la vida eterna. Es el momento, y desde antes, cántele en el vientre, léale la Biblia al bebé que tiene dentro. ¿Sí? Amén. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. El Señor nos salvó de su ira a través de Cristo. Esa ira contra ustedes y contra mí la recibió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La ira divina por el pecado. La ira divina. Lee en su casa Isaías 53, versículos 4 y 5. Ahí nos habla que el Señor pagó todas nuestras rebeldías y todos nuestros pecados. Recibió la ira por nosotros. Por eso aquellos que dicen que van a pasar, nos va a cubrir el Señor, vamos a estar en la tierra cuando venga la ira, no es cierto. No es cierto. ¿Sí? Por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, nosotros no vamos a pasar por la ira. Y termino
con Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera epístola del apóstol Pablo a los de Tesalónica y a ustedes y a mí, en su capítulo 4, versículos 9 y 10, donde dice, a ver, ya me perdí. Perdón, es Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Fíjense, en un número que me pierdo, ya se perdió. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10 dice, escúchelo bien porque con eso termino esta enseñanza. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Ya hemos pasado muchos conflictos en la tierra, muchas persecuciones, muchas lágrimas, que hasta nuestra propia familia nos abandona y no quiere nada con Cristo y no quiere nada con nosotros. ¿Sí? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Él pagó la ira de Dios, ¿sí? Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como así lo hacéis. Claro que sí, ¿verdad? Creo que sí lo hacemos, ¿verdad? Nos edificamos, nos hablamos por teléfono para edificarnos. Gracias a Dios que el Señor hizo esto. Ahora que estoy aquí, estuve orando, pasó esto y nos vamos edificando y edificando, ¿sí? ¿Verdad? Nosotros estábamos un poco afligidos con la situación de Carla. Pero entregamos todo al Señor. El Señor hace su perfecta voluntad. Y se fue a hacer los análisis y salió sana. Dios sabe lo que hace y lo sabe hacer bien. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos parte de su iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo, deseando que tú hayas tenido contentamiento y que te hayas dirigido mi voz, mi lengua, Padre bendito, de tal manera que tu iglesia haya sido, Señor Padre bendito, exhortada y empezar a que volvamos nuestro corazón hacia ti, Padre. Porque tu palabra exhorta, pero también nos alienta, Señor, a saber entender y comprender que tú estás con nosotros todos los días. Tú eres el Emanuel, Dios con nosotros. Tú lo prometiste, Señor, en tu palabra, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nadie nos iba a arrebatar de tu mano ni de la mano del Padre, Dios. Gracias, ayúdanos. Si hay alguno de nosotros que no estamos haciendo lo que tú dices, Padre, en tu conducta, que tu conducta fluya a través de nosotros, Padre bendito Dios, porque ya fue derramada en nosotros, Padre bendito Dios, tu presencia, Señor, tu naturaleza. Ayúdanos a ejercitarlos, a que nosotros menguemos para que tú crezcas, Señor, y el mundo crea que tú enviaste a Jesucristo, Padre bendito, lo pueda ver y creer a través de nuestra conducta moral, de nuestra benignidad, de nuestra santidad, Padre bendito Dios. Que no andemos en lugares donde tú eres vituperado, Padre bendito Dios. Por favor, que rechacemos al mundo, Padre, lo que habita en el mundo, Padre bendito, todo aquel pecado de maldad, Señor, porque entonces si nos hacemos amigos del mundo, nos convertimos otra vez en enemigos tuyos, Padre. Ayúdanos con ese manto que me diste una vez más, Señor Dios. Tomo en fe esa autoridad espiritual y bendigo a mis hermanos que me están viendo, Padre. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que no me estén viendo a mí, sino oyéndote a ti, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo, deseando, Señor, que tu mano bendita, Señor, de sanidad esté encima de todos ellos y de nosotros, Padre, y que pronto tengamos el espacio para volver a reunirnos, Padre bendito Dios, Padre celestial, y que la gente pueda decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová vida eterna y bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Va a pasar mi amada esposa. Sí, Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. No les quito mucho tiempo, nada más quiero darles las gracias a aquellos que están haciendo su estudio de ética cristiana
Muy bien todos, gracias a Dios por sus vidas. Nada más si les quiero suplicar, si tienen a bien, poner tal vez en una hoja separada, porque en los espacios están muy cortos, las líneas están muy cortas, entonces para que no se amontonen sus letras. Entonces, por favor, en una hoja en limpio poner respuestas, ¿verdad? A la pregunta 1, pregunta 2, y también un pequeño resumen o un pequeño comentario de lo que ustedes aprendieron en la clase. Hay clases, hermanos, que no traen preguntas, sino que solamente es pura lectura. Entonces, por favor, les suplico que hagan un pequeño resumen, un pequeño comentario, como lo hacíamos cuando estábamos reunidos en la iglesia, que todos participábamos. Así usted participe y escriba lo que Dios ponga en su corazón, lo que le sirvió, lo que le edificó, lo que recordó, un pequeño testimonio, no sé, lo que Dios ponga, hermano, para que pues de alguna manera estemos siguiendo la enseñanza y edificando los unos a otros de esa manera también, ¿sí? Que Dios les bendiga y les mando la clase el miércoles, si Dios lo permite, la que sigue. Bendiciones, hermanos.